Tenemos ¿Qué? conectado a él, ustedes saben, y hablamos al inicio del programa, de la caravana del presidente, con Karina Milei, con Sebastián Pareja, con José Luis Espert, y bueno, que es una caravana que fue apedreada, insultada, estuvo bastante tenso el clima allí en Lomas de Zamora, y bueno, también hablamos de la evacuación de Espert en una moto, etcétera. Hoy además, un día muy político porque estuvo Guillermo Francos en Diputados hablando del Coimasgate, dijo que era una operación política, una difamación sin fundamentos, y bueno, también vimos el papelón de Pagano Lemoine, Lemoine Pagano, como lo quieran poner, Lilia Lemoine tapándole la cámara a Pagano cuando hablaba, grabándola de cerca cuando estaba tratando de articular una pregunta, Sí. todo Enfureció bastante... a Pagano eso. Sí, Se claro, puso... todo Bueno, con razón, papelonesco. ¿no? Así que muchos temas para hablar con Claudio Marangoni, que es Gustavo Marangoni, perdón, porque esto es Débora Plager que te vino. me bajó Débora Plager, que siempre le dice Claudio. Gustavo Gustavo, Marangoni, ahí analista está. político. ¿Cómo estás, Gustavo? Perdón y gracias por atendernos. Hola Marina, buenas tardes. No, ya estoy acostumbrado, te podés Sí. imaginar, Y me ha pasado sí. muchas veces, pero bueno. Sí, la Plager infalible, me vino como su espíritu. Dios Es mío, verdad, es ¿te verdad, acordás? es cierto. Qué bárbaro, Es cierto, qué sí, bárbaro. señor. Escúchame, Gustavo, arranquemos por la caravana, si te parece, ¿no? Mucha gente cuestionaba el timing de la exposición del presidente y de la secretaria general de la presidencia en el contexto del Coimasgate, ir a una zona hostil, como es Lomas de Zamora, y algunos leían una suerte de operativo distracción y de, bueno, como se va a picar, corremos un poco el eje y empezamos a hablar de la violencia política. Bueno, una cosa es una campaña sucia Uh-huh. y otra cosa es una campaña violenta. Entonces, Es esperemos verdad. que esto sea solamente un hecho aislado, que no se repita y no que genere otro tipo de eventos similares, porque entonces estaríamos ya cruzando un umbral del cual creo que todos después nos podríamos lamentar. Una campaña sucia, por supuesto que no es algo que uno tenga que tolerar con naturalidad, pero parece que siempre está acostumbrado en materia de insultos, agravios, cruzados, y todo ese Sí, todo ese la tipo de manifestaciones. presidencial fue tremenda, Pero la Gustavo, ¿te violencia acordás? es otra historia. Sí. La violencia claramente es otra historia. Ahora, pongámoslo todo esto en un contexto. ¿Cuál es el contexto que me parece que nos obliga a arrancar? Este año, en las sucesivas elecciones que ha habido en las distintas provincias, el nivel de participación es evidentemente más bajo que el de elecciones legislativas anteriores, entre un 15-20% de acuerdo a los distritos. Es decir, hasta aquí lo que vemos que hay una franja de la población que solía votar, Sí. que no lo está haciendo. Entonces es una pregunta que no es retórica, no es una pregunta que involucre una respuesta, pero una pregunta que uno se puede hacer es, ¿todos estos acontecimientos fomentarán más participación o menos participación? Habrá gente que dirá, mira, con todo este lío, no, la verdad que tengo ganas de ir y votar para manifestarme a favor o en contra de, o dirán, no, la verdad que esto, ya sea por la campaña sucia, o por manifestaciones de violencia, o por otras cosas, me confirman en mi decisión de quedarme en mi casa y no ir, y hasta inclusive, digamos, propagar en los círculos más cercanos que hagan lo mismo. Entonces, es un tema al que hay que seguir muy de cerca, porque en realidad... Y si tuvieras que aventurar, ¿cuál de los dos es? Porque probablemente haya de los dos efectos. Está el que dice, no, voy y me pronuncio, sea a favor o en contra, o no, la verdad que todos estos impresentables ni me molesto en ir. Si tuvieras que, de alguna manera, aventurar qué posición va a primar sobre la otra, ¿te animás? Me jugaría un poco más por la segunda. Me parece ni me molesto en ir. En esta campaña, tanto en la próxima del 7 de septiembre, que es el compromiso, bueno, no el más inmediato porque se vota en Corrientes antes, pero el más inmediato en términos de volumen, me refiero, ¿no? Recordemos que la provincia de Buenos Aires es el 37% del padrón total de la Argentina. Y luego para el 26 de octubre, creo que el gran desafío va a ser justamente conmover a la sociedad civil para lograr mayores niveles de participación, pero a riesgo que quizás sean más bajos que los de las elecciones intermedias del 2021, del 2017, del 2013 y así hasta atrás. Entiendo. Y esto hay que tomarlo
con bastante atención porque ustedes, justo escuché la última parte de la intervención anterior, que planteaban el estrés que hay en materia económica, la famosa sábana corta, el trade-off entre tasas de interés y dólar, una economía que en los últimos meses se viene enfriando, y todo esto combinado con un sistema político fragmentado y en una campaña electoral que ya de intensa, como hemos acabado de comentar, ha pasado al umbral de el violenta, barro y en algunos casos las piedras. Entonces, no parece ser una combinación virtuosa para conmover la participación y tampoco, digamos, me parece que va a haber que hacer un esfuerzo adicional para tratar de discutir algo parecido a las ideas. No, nada. ¿Viste que no hay nada? No es que hayan proliferado grandes ideas de campaña en las últimas elecciones, y corro la presidencial porque siempre hay un poquitito más, pero esta campaña es de un vacío conceptual jamás visto. Decime una sola propuesta de alguien. Exacto. Es casi un plebiscito de gestión nacional y no mucho más, o de gestión provincial. Exactamente, es una buena síntesis. Ahora, el tema es que esos plebiscitos se dan sobre la base de presentaciones más efectistas que efectivas, de actings más que de actos. Sí. Es decir, parece que la frivolidad, la superficialidad lo gana todo. Y quiero ponerlo también en un contexto global, porque sería injusto decir que en todas las otras democracias de Occidente están en las campañas electorales debatiendo Kant, Heidegger y todo ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que uno puede ver cuestiones más sustantivas. Quizás algunos tienen la oportunidad de ver en redes los debates en el Parlamento español, ¿no? Que se dicen cosas fuertes, pero a la vez muy cargadas de datos, de además de cierto decoro en la forma de expresarlos, y hay ahí un debate cara a cara, frente a frente, en las sesiones normales de ese poder español, y uno lo ve tan alejado de lo que muchas veces transitamos en la cotidiana, que diría, bueno, algo más de contenido tiene que haber, insisto. No es que uno espera que en una campaña electoral se debatan cuestiones de un rigor técnico que inclusive puede resultar antipático o aburrido para el gran público, pero de allí a que todo transite en el terreno del agravio, del show, del me pongo delante tuyo para taparte. Sí, hoy lo de Lemoyne y Pagano decís, ¿no? Que fue por horrible. ejemplo. O vos fíjate qué cosa, ¿no? Obviamente que no se puede suprimir el informe del jefe de gabinete de ministros al Congreso, porque eso está establecido en los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional. Pero claramente, no me refiero al de este jefe de gabinete en particular, en general sirven de muy poco, sirven para que cada uno vaya a hacer lo que quiere hacer, más que hacer para su que el jefe de stand-up. gabinete... Exactamente. Te voy a tomar prestado el término de stand-up, porque es un género que no solo se ha impuesto en el humor, sino que se ha impuesto también en muchos que dicen, bueno, vamos a llamar la atención, tratando de incorporar ese estilo entre sarcástico, agresivo, supuestamente transgresor, para de esa manera tratar de convocar a una audiencia. Ahora, una cosa es que lo haga un humorista, está todo hecho, por supuesto, y hay algunos que lo hacen excelentemente bien, y lo otro es que lo haga un representante. Yo creo que allí hay como una suerte de distorsión en el concepto de representante. Los diputados, senadores, son representantes del pueblo. Ahora, son representantes en el sentido de una ligación con el ciudadano, no porque estén representando necesariamente una obra de teatro, un programa televisivo, un espacio de streaming o un stand-up. Entonces, está claro, sí. En la segunda acepción del término son representantes, sí, está claro. Exactamente. Y esa es cambiaron una por otra, da esa sensación. Y lo dejo para el final la pregunta difícil en todo esto. Todas son difíciles porque todo es incierto, pero esta es la más complicada. Si tuvieras que arriesgar el impacto del Coimasgate en términos de gobernabilidad y en términos electorales, ¿cuánto le importa al electorado? ¿Cuánto influye en el voto? ¿De mucho? ¿Algo? ¿Casi nada? ¿Nada? En la larga historia de denuncias de corrupción o hechos de corrupción de la Argentina, no todos generan el mismo impacto. Hay algunos,
rápido, año 89, 90, 91, el inicio del menemismo, había para ser dulce de casos de corrupción. Sí, no importaba nada. El Swiss-Gate, etcétera. Y sin embargo, en el año 91, la convertibilidad rescató a la Argentina de la hiperinflación y el gobierno ganó las elecciones del 91, del 93, del 94. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que le resultaron gratuitos? No, porque las elecciones del 97 y la del 99 las perdieron básicamente por el piso que había tenido acumulado las denuncias de corrupción. Hay casos de corrupción, sin embargo, que los pagás al contado. Por decirlo de alguna manera, hay casos de corrupción que se pagan con ahora 12 o ahora 18. Sí, está claro lo que decís. Sí, y hay otros que se pagan al contado rabioso. Por ejemplo, la Banelco, la famosa la de Flamarique, denuncia respecto a que los senadores o algunos senadores habían recibido dinero para aprobar una reforma que promovía el entonces presidente de la Rúa. Eso generó inmediatamente la renuncia del vicepresidente de la República y un tobogán institucional gravísimo. En este caso es difícil calibrar, hay muchísimos más que podríamos citar, es difícil calibrar, pero yo también, ya que me pedías antes que arriesgue una cosa, te diría, no creo que sea inocuo este caso, pero probablemente lo que haya que mirar es, por lo menos en lo que es el área AMBA, más el impacto de lo que sucede en términos de la economía real que de lo que suceda con esta denuncia. Está perfecto, coincido. Señalo AMBA, porque creo que en el interior repercute de manera distinta. Está bueno lo que decís. Y me quedé pensando en esto, me parece interesantísima esta idea de que hay casos de corrupción que se pagan al contado y otros en cuotas. Y pensaba en Insaurralde, en cómo su delfín ganó caminando, pero paseando, te diría, la elección, y el escándalo del Bandidos Gate había sido 5 minutos antes de la elección. No es que, bueno, había quedado en el olvido, lo taparon con otra cosa. No importó nada. Nada. Es cierto, pero complemento, Marina. Ganó el intendente de ese oficialismo. Sí. Pero vos decís no él. Pero Insaurralde no pudo volver a aparecer en público ni siquiera. Está bien. Te lo tomo. Gustavo, placer hablar con vos siempre. Gracias por ayudarnos tanto con estos temas complejos y te vamos a seguir convocando porque tenemos proceso electoral para rato. Bueno, Marina, muchas gracias. Beso enorme, gracias. Era Gustavo Marangoni, politólogo, analista político y pasó por el aire del Observador 107.9. No te vayas.